I entrem ja a l'entrevista principal on parlarem de l'apagada de fa poc més d'una setmana i a més sabem que hi ha talent al territori, hi ha experts també de tots els pals i avui parlarem amb un físic del sector elèctric perquè ens explique què ha passat i entendre una miqueta més quin és el món energètic que ens envolta. Ho comentarem amb Pepe Vega. Pepe, bon dia, benvingut a Voltant i Girant. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos un poco de luz. Nunca mejor dicho a todo esto. Vamos a intentarlo. Buenos días, muchas gracias a vosotros por confiar en que puedo aportaros algo. Vamos a estar al nivel, espero. Sí, hombre, los que tenemos que estar al nivel somos nosotros, a ver si conseguimos explicar un poquito esto. De entrada, a mí me gustaría... pues bueno, ser conscientes o intentar explicar para entender un poquito más qué pasó ese día, Pepe, porque claro, de repente una cosa es que se vaya la luz, bueno, puede ser habitual, pero ya que te empiecen a llegar mensajes de se ha ido en el municipio de al lado, se ha ido también un poco más allá en la provincia, parecía como un efecto dominó, que no fue así, porque fue todo a la vez, ¿no? Fue todo a la vez, efectivamente, porque la red eléctrica, aunque parece que estemos todos muy lejos unos de otros, la electricidad se transmite a la velocidad de la luz. Entonces lo que pasa en Cádiz se enteran en San Sebastián en menos de una milésima de segundo. Toda la red eléctrica es una única y la regla de oro de la red eléctrica es que todo lo que se produce y toda la electricidad que entra en la red tiene que salir consumida. En el momento que hay un desequilibrio, entran todas las protecciones de todos los sistemas para evitar pues cortocircuitos o que los equipos se quemen, lo cual pues hubiera sido muchísimo peor. ¿Por qué se produce ese desequilibrio? Bueno, eso es lo que están intentando adivinar, o más bien que adivinar, es lo que está intentando averiguar el equipo de red eléctrica. Realmente no es fácil porque tienes muchos puntos de red. No toda la red depende de red eléctrica, hay una parte que depende de las distribuidoras locales y puede haber sido un fallo en una zona un poquito más local. Como se está diciendo estos días, o se ha estado diciendo, pues evidentemente no es fácil porque tienen que investigar y analizar muchos miles de datos. Lo que parece ser es que hubo un rechazo de carga, se estaba diciendo las últimas horas, un rechazo de carga en un par de estaciones grandes. Y cuando el rechazo de carga, para entendernos, quiere decir, yo estoy intentando poner energía en la red y la red no la coge. Entonces, para evitar que tenga que seguir poniendo energía en la red, me desconecto. No sé si se entiende mucho esto. Podríamos hacer un símil de cómo funciona la red eléctrica con una red de un pescador o una red normal. Eso lo vamos a entender muy bien aquí. Yo creo que nos va a ir mejor. O igual, más que una red de pescador, que hoy en día, por desgracia, pues nos están dejando, podríamos coger una red de un campo de fútbol, que todo eso lo entendemos más, ¿no? Red eléctrica viene a ser eso, es un conjunto de comunicaciones con una serie de nudos que están pensadas de tal manera que si te falla un nudo, desde el productor al consumidor siempre tienes un camino, de tal manera que eso robustece, no es un cable directo. El cable directo, si se te rompe, te has quedado sin luz. La red eléctrica, no. Pero la red eléctrica, para poder funcionar, lo que te está pidiendo, el compromiso que te va a pedir es siempre una cierta estabilidad, ¿no? O sea, desde todos los puntos se ha de, como si dijéramos, empujar y estirar al mismo tiempo, ¿no? Vendría a ser algo así como si nos pusiéramos, o se pusieran 4 personas fuertes, cada una a una esquina de la red, y la tienes que tener siempre en tensión. Mientras esté en tensión funciona. Si uno de los 4 falla, pues digamos la red caería. ¿Qué es lo que hace red eléctrica generalmente? Lo que se preocupa es de que no te falle uno de estos 4. Y entonces en vez de 4 pues pones 2 en cada esquina, de tal manera que si te falla uno, en cada esquina aún sigues tirando. Cuando los productores, no sé si... es que es un tema un tanto... no, estamos yendo muy bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, bueno. Se está entendiendo. Vale, si lo que hace red eléctrica viene a ser algo así como decir, aquí tiene que ir gente fuerte, porque si no va gente fuerte, en el momento que la red alguien la mueve, se irá al suelo. Eso lo podríamos, siguiendo el ejemplo de la red, sería como si yo le dijera a un niño, dice, tú coge aquí y tal. El niño coge y tira de la red, pero en el momento que viene una sacudida, lo primero que hace el niño que es, abre la mano. Claro. Entonces, no todas las energías de generación
No todas las tecnologías tienen la misma fuerza de aguantar la red. Por eso se ha oído y se ha dicho mucho últimamente si tenemos fuerzas síncronas, asíncronas, o si tenemos productores que tienen inercias o no inercias. Al final lo que viene a ser eso, ¿no? Si yo tengo una central que es fuerte para recoger la red, las pequeñas oscilaciones las come esta central. Pero lo que están diciendo los expertos más expertos, que es que precisamente por la propia tecnología en ese momento se apunta a la solar porque era casi el 60% de la producción, pero en las eólicas no se va mucho de ahí, que no tiene esa fuerza, o sea, tiene capacidad de poner megavatios en la red, pero no de aguantar una sacudida en la red. Entonces, la siguiente pregunta que podríamos hacer es, ¿y por qué hubo una sacudida en la red? Exacto. La sacudida en la red puede venir por varias cosas. Primero, porque una de las propias generadoras en ese momento, una presa, una térmica, una nuclear o lo que sea, se desconecta porque tenga un problema técnico, como de vez en cuando pasa, o una solar, se desconecta y entonces esos megavatios que estaba dándote esta generadora los tienes que compensar desde otro sitio. Red Eléctrica enseguida tiene sus métodos de compensación. Pero podría ser por otros motivos. O sea, en tiempos hubo un apagón gigantesco en Canadá porque hubo una tormenta solar. Ahora lo que están diciendo los meteorólogos es que no hubo tormentas solares ese día. Entonces, se puede, a lo mejor si queréis lo descartamos, no pasa nada. Pero una tormenta solar, para que nos hagamos una idea, viene a ser como una llamarada enorme que de vez en cuando suelta el sol, porque tiene sus presiones y sus temperaturas enormes, y eso emite un chorro de partículas eléctricas que cuando llegan a la atmósfera y simplemente se quedan en los polos, todos admiramos las auroras boreales, que es uno de los espectáculos más bonitos, pero cuando llega a la red eléctrica te la puede tirar. Y eso pasó en Canadá, si no recuerdo mal. Entonces, ¿pudo pasar eso? Muy probablemente no, pero podría ser un evento de estos así un poquito aleatorio. Estos eventos aleatorios pueden estar sucediendo en cualquier momento y de los últimos 100 años que tenemos de ingeniería eléctrica de alta tensión, pues probablemente ha habido muchos. Pero cuando tú tienes gente fuerte aguantando la red en tensión, eso queda amortiguado. En el peor de los casos, pues resultará que tal población o tal región queda afectada. Esa era mi siguiente pregunta, Pepe, de si falle, o sea, que falle uno, pero claro, a nivel España-Portugal... Es muy grande. España y Portugal está funcionando lo que se llama la isla ibérica. Tenemos una pequeña conexión con Francia, 2 pequeñas conexiones con Francia y una con Marruecos. Pero claro, ante la duda, lo que hizo Francia cuando vio oscilar la red, porque la vio casi antes que nosotros, desconectó. Porque, claro... una cosa es que yo aguante una sacudida de 1 megavatio, pero si está cayendo toda la red, está cayendo 26.000 megavatios que había en ese momento. Entonces, Francia es mucha Francia, pero 26.000 megavatios son muchos megavatios. Entonces, si Francia, la red francesa, al detectar esto, no hubiera decidido desconectar, pues podríamos hablar de que a lo mejor hubiera caído Francia. Pero Francia también está conectada con otros países. Entonces... si esos otros países no se hubieran conectado, pues hubiera seguido cayendo todo en cascada, ¿no? O sea, que se actuó correctamente. Sí, yo creo que sí. Vamos, se actuó según un protocolo y con prudencia. ¿Nos tendríamos que preguntar por qué cayó toda España y Portugal? Sí, pero yo, humildemente y no sin humildad, o sea, realistamente yo no soy capaz de saber exactamente por qué. Lo que pasa es que sí puedo entender si las explicaciones me cuadran más o me cuadran menos. Entonces, una caída como hubo de 15.000 megavatios todos a la vez, pues evidentemente la red no lo soportó y cayó. Yo he escuchado otro símil que no sé si es cierto, que es como si la red eléctrica nuestra fuera como un gran vehículo, ¿no?, de alta gama, pero con las ruedas viejas. Es decir, que hay que no puede soportar ciertas, como comentábamos, esas desequilibrios que tiene la red. No sé si es así, si no es así, Pepe. Bueno, yo ese símil no lo había oído, entonces tendría que oírlo completo para saber exactamente a qué se refería, ¿no? Yo no sé si las ruedas de este vehículo de alta gama son buenas o malas. Yo creo que la red eléctrica como infraestructura en sí, o sea, lo que es el tendido de cables, lo que son las subestaciones y lo que son los centros de distribución, que hay unos cuantos,
yo creo que en general tienen nivel. Ujú. Sí que es verdad que las grandes empresas distribuidoras, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etcétera, hace tiempo que dicen que si vamos a un mundo electrificado, estoy hablando en particular del coche eléctrico, pues que la red no aguantará ese futuro, pero no hablaban de que no aguantaba este presente. Entonces, inversiones hay que hacer siempre y mejoras seguramente también, aunque solo sean de mantenimiento, y hay que hacerlas, pero yo no tengo entendido que el problema fuera en sí la infraestructura. Lo que pasa es que hay que ver que los hombres fuertes estén aguantando. Claro. Y lo que se oye estos primeros días es que hubo un problema en 2 puntos en el suroeste. En el suroeste hay 2 de las máximas plantas solares, es que lo siento, pero todo apunta ahí en estos momentos, ¿no? Luego ya veremos lo que nos dicen. Pero estas 2 plantas solares, una en el momento que falla hace disparar, la otra también dispara, y en ese momento en el que empiezan a caer los megavatios, pues no le dio tiempo a Red Eléctrica a reaccionar para aguantar la red. ¿Era previsible? ¿En qué sentido? Previsible. Sí, bueno, en tu caso, por ejemplo, si pues gente pues experta con formación, sabíais que esto en algún momento podía suceder. La gente un poquito más pesimista augurábamos que podía suceder, sí. Entonces, previsible este lunes en concreto, no. Pero que podía suceder, sí. De hecho, yo en particular lo voy diciendo en las comidas familiares o con amigos y eso, que bueno, que hay que ir con cuidado con la red eléctrica porque un apagón no está nunca descartado. Aunque Red Eléctrica se cubrió de gloria el día 9 diciendo que un apagón estaba descartado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que era poco probable en el entorno en el que estábamos. La realidad es que el día 28, por unos motivos u otros, las grandes fuerzas que aguantan el sistema eléctrico, muchas estaban apagadas. El gas en general está bastante infrautilizado por cuestiones medioambientales, porque se intenta quemar poco CO2 y porque además es muy caro. Las nucleares estaban prácticamente todas paradas, menos 3. Precisamente las 3 que tenemos aquí en Cataluña estaban los 3 reactores prácticamente al 100% de potencia. Asco 2 no, porque estaba bajando un poco porque iba de cara a recarga y ya estaba a final de ciclo, van bajando paulatinamente. Y las 2 de Almaraz, que yo sepa, estaban paradas. Y Trillo en recarga, Cofrentes parada. Entonces, las grandes productoras, nosotros no podemos depender siempre de la hidroeléctrica, porque este año ha sido muy húmedo, ha llovido muchísimo, tenemos los pantanos llenos, genial, lo hemos podido desembalsar. ¿Qué pasará cuando tengamos un par de buenos años de sequía, de los que de vez en cuando nos asoman, ¿no? Entonces, cuando algunos expertos medianamente informados comentan que la nuclear no se puede prescindir en estos momentos, hablo de la nuclear porque la que está en el punto de mira, no por nada más. Lo que se está diciendo es eso, hay que ir con cuidado porque si no quieres nuclear vas a tener que quemar gas, que tampoco quieres. Y no solo tiene el problema del CO2, es que además va a ser muy caro. Y cuando se está justificando estos peligros, se está justificando por estos datos, no es por un capricho de que a alguien le guste más una tecnología que otra. Nos quedamos sin luz y sin comunicaciones. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. A ver, sí que es verdad que uno siempre tiene que decidir qué es lo que quiere que funcione siempre, ¿no? Por ejemplo, los hospitales no se quedaron sin luz, ¿no? Porque tienen sus propios generadores diésel. Las comunicaciones es un tema que conozco un poquito menos, pero entiendo que debe tener sus grandes centros de distribución y sus cabinas intermedias o de proximidad, por decirlo de alguna manera. Esas cabinas de proximidad entiendo que no las tendrían todas con un respaldo eléctrico propio de larga duración. A lo mejor pues tenían baterías para 1 hora o 2 o 6 y se apagan las baterías y se acaba. Probablemente a eso se debió añadir que ante una situación así de emergencia la gente empieza a llamar, empieza a enviar mensajes, empieza a enviar correos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Yo sé que mi tío tenía que ir al médico a ver dónde le ha pillado, etcétera, ¿no? Entonces, ante estos eventos así catastróficos, la gente pues necesita información y la busca donde puede. De hecho,
A mí hay gente que me empezó a preguntar, como si yo fuera el oráculo de Delfos, me empezaron a preguntar si yo sabía que había pasado eso a partir de la 1 del mismo día 28, ¿no? Yo no tengo ni idea, no estoy ni en mi puesto de trabajo. Entiende que, claro, si en tus contactos sí. estás tú, pues bueno... No, que está muy bien, Claro. me siento halagado, la gente cree que sé algo en esta vida, pues a algo hemos llegado. Pero sí que es verdad que la gente busca información. Esa es una realidad. Todo el mundo buscamos toda la información que podíamos y probablemente ante una... Pero esto sería mejor que nos lo dijera alguien que sepa bien de redes de comunicaciones, ¿no? Bueno, es solo para entender que va unido con eso. Eso es. Yo entiendo que es razonable que pudiera haber pasado eso. Uh-huh. Y luego la vuelta de la luz fue, también se entiende, después de todo lo que nos has explicado, pues claro, ahora todo lo que hemos vivido yo creo que cobra sentido, que Eso volviera es. por fases. Tienen que volver por fases. Entonces aquí la cosa se pone todavía más divertida. Sí que es verdad que Red Eléctrica en sus protocolos tiene una serie de ejercicios anuales de qué pasaría si, ¿no? Eso, bueno, como todo el mundo. Vamos a ver qué pasaría si hubiera un cero nacional. Yo creo que la gente que hacía ese simulacro anual pues debía pensar, bueno, ya estamos otra vez con el simulacro, ¿no? Pues el 28 ya no fue simulacro. Entonces sí que había una serie de protocolos más o menos estudiados y se sabía cómo iba poco a poco a levantarse la red. Pero de la misma manera, esto... voy a cambiar de símil, ahora ya no voy a hablar de la red de pescador, ahora voy a hablar de la peana de cuando sacamos al San Juan en las fiestas de San Juan. Mira, habla de lo que quieras, Pepe, puedes hacer el símil que quieras. Claro, yo quiero que el San Juan esté bien hermoso, bien arriba, porque lo vamos a sacar, es nuestro patrón del pueblo, ¿no? Y lo vamos a sacar para que se vea bien. Si yo cojo al tío más fuerte y levanta de un lado, el San Juan va a perder la nariz, ¿no? Entonces, no me vale solamente el más fuerte. Tienes que coger y poco a poco ir subiendo entre todos para que suba de una manera uniforme y que aguante bien el peso de la figura, ¿no? Entonces lo que se tuvo que hacer el mismo día 28 es poco a poco ir arrancando sistemas de uno en uno, que viene a ser lo que haríamos en casa cuando se nos va la luz y no sabes de dónde es. Oye, pues dale a la luz al de no sé cuántos. Entonces hay un protocolo en el que hay una serie de orden en el que se puede hacer. A eso se le añade de que hay fuentes de generación que no pueden arrancar por sí mismas. Necesitan un poco de energía exterior para arrancar. Y las que no tienen necesidad, pues son las primeras que entran. Y en general, yo puedo abrir una compuerta de una presa y tal como cae el agua, gira la turbina y ya tengo electricidad. Entonces, lo único que se necesita es darle ahí a una manivela. No lo he visto nunca físicamente, pero me lo imagino así. Y a efectos de lo que estamos hablando ahora, yo creo que es una imagen que nos puede valer a todos. Abrimos manualmente, cae el agua, gira la turbina, tenemos electricidad. En ese momento... y ya tenemos el primer paso para ir poco a poco alimentando a todo lo demás. Esta pequeña turbina eléctrica hecha a partir de la hidroeléctrica, pues vamos a alimentar a una térmica, vamos a empezar a quemar gas, al carbón ahora ya prácticamente no hay ninguna, y esta térmica, hasta que llega a potencia, pues se tiene que calentar la caldera, hay que llegar a generar un vapor. Y mientras no tienes ese vapor, pues ya no tengo ahí esos 400 o 500 megavatios que necesito. Claro. Entonces, poco a poco se tiene que ir haciendo y además de una manera ordenada. Siguiendo con el ejemplo de la peana con San Juan, no me vale que lo levante todo de un lado y del resto no. Entonces tengo que ir equilibrándolo continuamente y tengo que ir poniendo cargas directamente. Tampoco valdría que alguien dijera, ay, mira, como ya están levantando al San Juan, ahora vamos a poner aquí todos los regalos que ha traído todo el mundo. Porque entonces metes más carga y todo el mundo se va abajo otra vez. Yeah. Entonces era un proceso, eso sí, ya me lo dijo alguien aquella misma mañana. Dice, no, esto va a ser horas. Y horas son horas, ya se decía 10 o 12 horas. Ya. Y luego fue curioso porque yo recibí un mensaje de mi hermano, que vivimos en la misma localidad, a 1,5 kilómetros, sí. y eran sobre las 11:30 de la noche, yo ya tengo luz, y además me llegó, digo, ¿cómo que ya tienes luz? Y en mi zona llegó a las 4:10 de la mañana, quiero decir, una diferencia, digo, si estamos en el mismo municipio. Sí, es curioso. Yo también tengo compañeros que me dijeron eso, dice, yo vivo en Viñols y yo ya estaba en casa con luz viendo apagado todo Cambrils. Dice, y es al otro lado de la calle. Bueno,
Eso viene a ser, supongo, y esa parte ahí ya voy a ser un poco más especulativo, pero seguramente no me iré de mucho. Porque al final, como las cargas se tienen que ir subiendo poco a poco, pues Red Eléctrica a lo mejor pensó que era mejor abrir la subestación número 7 en vez de la 9, y a ti te tocó la 7 y a él le tocó la 9. Vale. ¿Vale? Para terminar, Pepe, ¿cómo lo viviste tú? Porque claro, cuando uno sabe lo que está pasando, pues bueno, entiendo que puede tener cierta seguridad y decir, bueno, pues yo sé perfectamente en estos momentos lo que están haciendo, lo que va a tardar en solucionarse, tranquilos, ¿no? ¿O no? Bueno, hay de todo, porque por una parte, precisamente porque lo sabes, a veces te pones más nervioso. También. Tienes confianza en el sistema, porque sabes que la gente que trabaja en la red de distribución eléctrica, yo creo que dentro de lo que son la gente de emergencia son los grandes olvidados. Todos nos acordamos de los policías, de los enfermeros, de los bomberos, y es verdad, y son gente que sin ellos nuestra vida no sería igual de fácil. Pero yo, por ejemplo, cuando hay una de estas grandes tormentas tan típicas de esta zona, donde te cae ese granizo tan divertido y se me va la luz, lo primero que pienso es un compañero que se llama José Miguel, que trabaja, bueno, no voy a decir la empresa porque si no a lo mejor también le pongo en un problema, pero es una persona excelente y que es el que sale con el Land Rover para comprobar dónde se ha cortado la luz y arreglarlo. O sea, yo no saldría al jardín a... entendedme, a nada. A guardar las plantas. Sí. Eso es, no saldría para nada porque está cayendo la del pulpo y él sale con el Land Rover al medio del campo a ver dónde está. Y cuando he hablado con él y le digo, yo es que cuando hay un apagón siempre pienso en ti con esas tormentas, me dice, y nosotros cuando vamos lo único que pensamos es en vosotros hemos de restaurar la electricidad cuanto antes. Cuanto antes. Y luego ya veremos lo que hacemos mañana, pero cuanto antes, ¿no? Entonces digo eso porque la confianza que tengo yo en la gente que está en red eléctrica y en todas las distribuidoras, que no todas son red eléctrica, es que es ciega, es que son gente que está por la labor. Pero claro, es una situación inédita, ¿no? Y ha pasado absolutamente nunca, ¿no? Esperemos que encuentren la causa y que bueno, se tomen las medidas. Pero claro, mientras no se encuentre la causa, ¿cómo sabemos que no se va a volver a repetir, ¿no? Justo, quería acabar con eso. Pues me he anticipado. Entonces, si no sabemos las causas, una manifestación del estilo de esto no se va a volver a repetir, pues me parece un poquito osada, ¿no? Porque, ¿cómo sabes que no se va a repetir? Igual nos lo tomaremos de otra manera ya. Bueno, la gente al menos sabemos que hemos de tener nuestra radio a transistores de toda la vida Muy con bien. pilas, porque una de las cosas que funcionó durante todo el día fue la radio. Y la gente se volvía loca para escuchar la radio. Allí, a donde había un transistor, había un grupo de gente alrededor. Hay una imagen de, me parece que es Plaza Cataluña en Barcelona, donde había uno con un pequeño transistor y un montón de gente alrededor a saber lo que había pasado, ¿no? Entonces, un poco de desesperación también hubo ese día, ¿no? De decir, no deberíamos haber llegado a esto. Bien, no, es un... Luego también una conclusión de que, visto lo visto en los últimos años, cualquier día nos viene el apocalipsis zombie y la invasión extraterrestre, que son los dos únicos grandes desastres que nos faltan, porque todo lo demás ya lo estamos viviendo. Bueno, esa gente que dice eso no puede ser, estamos en el 2025, un apagón de tantas horas, bueno, pues sí, puede ser. Aunque hayamos salido al espacio cuando nos da la gana y a nivel particular incluso, sí pueden pasar esas cosas. Sí, bueno, a los hechos nos remitimos, ¿no? La cuestión es eso, ahora habría que analizar con frialdad, dejar a los técnicos que analicen bien los datos, que determinen si realmente ha sido, como se ha estado especulando durante unos días, que había demasiada carga de energía solar en la red y que una alteración que tampoco se sabe cuál fue, que esa alteración fue la que tiró la red, porque la solar no pudo aguantar esa alteración, no pudo corregirla. Uh-huh. Pues Pepe, muchísimas gracias. Pues muchas de nada, y para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy.
No digas eso, que somos capaces de volver a llamar. Amenazamos con volver a llamar si tenemos otra duda o queremos explicar para entender un poco también pues a qué estuvimos expuestos o qué vivimos o por qué pasó todo esto, ¿no? Y qué mejor que alguien pues de la zona que además nos ha explicado con unos símiles maravillosos, ¿eh? Bueno, a ver, yo tengo muy claro que si uno se pone a hablar en términos muy técnicos, pues puedes llegar a aburrir a las ovejas, incluso a las piedras. Entonces hay que buscar un ejemplo que la gente pueda entender. Aunque eso haga que pierdas un poco la precisión de lo que se está explicando. Pero al menos la gente ha de entender eso, ¿no? En cuestión de la red eléctrica, lo importante es entender que siempre tiene que haber un equilibrio y que ese equilibrio es complicado, pero que los profesionales de red eléctrica pues están ahí y saben cómo hacerlo. Pepe, muchísimas gracias por darnos luz. De nada, Un abrazo, Pepe. Venga, muchas gracias a vosotros.